oportunidad de estar nuevamente aquí en esta iglesia amada. Gracias por mi hermano pastor Gerson. Gracias, Señor, porque estoy seguro que tú continuarás fortaleciendo esta tu iglesia para honra y gloria de tu nombre. Te pido todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que me he propuesto predicar en este año es que nosotros, cada uno de nosotros, podamos parecernos más a Cristo. Una de las cosas que nos quedan casi 6 meses o menos para que termine el año. Y si nosotros procuráramos, cada uno de nosotros, parecernos más a Cristo en ese tiempo que resta del año, y de ahí en adelante, yo creo que iremos por un buen camino. Y una de las cosas que vemos en la palabra de Dios es que nos da muchos patrones de cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida cristiana. El apóstol Pablo, cuando él escribe a la mayoría de las iglesias, él reconoce que hay asuntos que él tiene que tratar con ellos, a veces asuntos doctrinales, teológicos, y a veces asuntos de comportamiento, de cómo cada uno de nosotros debemos comportarnos o vivir la vida cristiana. Jesús está interesado en formar nuestro carácter. Amén. Está interesado en la formación del carácter del discípulo. Y eso toma tiempo. Eso no es algo que pasa automáticamente en nuestra vida. A veces nosotros pensamos que en el momento que nos convertimos ya todo es color de rosa. Y la vida cristiana presenta muchos retos, y la vida cristiana es una vida que se va desempeñando, yo digo, progresivamente y ascendientemente, porque vamos camino a la gloria, pero todavía no estamos en gloria, y tenemos que continuar creciendo en nuestro caminar con el Señor y en nuestra forma de comportarnos, en nuestro comportamiento. Hay un conjunto de cualidades que son las que distinguen a una persona, y a eso se le llama carácter. El conjunto de cualidades que caracteriza a una persona, eso es el carácter de la persona. Y si hay algo que la Biblia es clara, dice Juan, en primera de Juan 2:6, dice: el que permanece en él debe andar como él anduvo. Esa es una de las cosas que la Biblia nos dice claramente, que nosotros debemos en nuestro andar, en nuestro caminar en la vida cristiana, procurar andar como él anduvo, como Cristo anduvo. Y si hay una cosa que nosotros podemos darnos cuenta en la obra, en la iglesia, en la vida cristiana, es que los discípulos verdaderos se distinguen de la multitud. Los discípulos verdaderos se distinguen de la multitud. Siempre hay grandes multitudes que están siguiendo a Cristo, lo vemos en los evangelios, pero realmente no son todos los que verdaderamente pueden llamársele discípulos de Cristo, verdaderos seguidores de Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacerlo? ¿Cómo nosotros podemos parecernos más a Cristo? ¿Cómo nosotros podemos ser verdaderos cristianos?
verdaderos seguidores de Cristo. Y eso tiene que ver mucho con el carácter de nosotros. Tiene que ver mucho con la formación de nuestro carácter a la imagen de Cristo, a la imagen y semejanza de Cristo. Pablo, el apóstol Pablo, tenía la aspiración de conocer más a Cristo. En Filipenses 2:8, él dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en esta vida, de todo lo que él tenía en la vida, todo lo que él veía en la vida, él lo consideraba que no tenía tanto valor, sino como el valor de conocer a Cristo. Y Pablo dice que por Cristo él lo había perdido todo y lo consideró como basura, como estiércol. Es la palabra que el apóstol Pablo usa ahí, a fin de ganar a Cristo. La aspiración de Pablo, lo que Pablo más deseaba en su vida era conocer cada vez más a Cristo, porque él sabía que lo que Dios está haciendo en nosotros es formando el carácter de Cristo en nosotros. Y Pablo sabía la importancia que eso tenía para su vida y es importante para nuestra vida también. Nosotros tenemos que aspirar a conocer cada vez más a Cristo. Nosotros tenemos que aspirar a parecernos más a Cristo cada vez más. Y eso tiene que ver con la formación de nuestro carácter. No podemos parecernos a Cristo si no formamos nuestro carácter conforme a lo que Cristo era o conforme a las cualidades que Cristo tenía. La palabra, hay personas que se han metido en la palabra para estudiar bien cuáles eran los rasgos del carácter de Cristo. Y han identificado casi 60 rasgos de carácter de Cristo. Yo no voy a tocar los 60 aquí, pero voy a darle algunos. A modo de introducción, dice que Cristo era amable, compasivo, humilde, diligente, generoso, gozoso, paciente, sumiso, sincero, valiente, tolerante, entre muchos otros rasgos de carácter. Entonces, hermano, yo quiero que ustedes consideren las enseñanzas de Pablo a una iglesia que necesitaba, como cualquier iglesia necesitaba, que nos formáramos más conforme al carácter de Cristo, que nos formáramos más conforme a lo que es Cristo, porque la meta del cristiano debe ser cada vez parecerse más a Cristo. Y eso no es muy fácil, eso se dice fácil, pero la hora de verdaderamente comportarnos como Cristo se comportaba es difícil. El apóstol Pablo fue a Éfeso y fundó la iglesia de Éfeso. En el capítulo 19 usted puede leer, de Hechos, usted puede leer algo acerca de cómo se fundó esa iglesia. Pero cuando Pablo le escribe a la iglesia, Pablo se pasó 2 años allí en Éfeso, comenzando la iglesia. Pero aún cuando esa iglesia tenía el privilegio, el beneficio de poder tener a un hombre como Pablo, cuando Pablo vira la espalda, se dan situaciones en la iglesia. Y en la carta a los Efesios del apóstol Pablo, en los primeros 3 capítulos,
trata con cuestiones doctrinales. Es muy marcado lo que Pablo está diciendo ahí en los primeros 3 capítulos que tienen que ver con doctrina, con teología profunda. Pablo quería que ellos tuvieran esa base fundamental. Pero ya cuando termina el capítulo 3 y comienza el capítulo 4, Pablo comienza a hablar acerca de la manera de comportarse el cristiano, del comportamiento que nosotros debemos tener como cristianos, y eso es precisamente lo que nosotros queremos ver. Parte de eso, porque hay mucha tela por donde cortar ahí, desde el 4 hasta final del capítulo 6. Entonces yo quisiera que podamos leer una porción de la escritura ahí que se encuentra en el capítulo 4, del 11 al 16. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios, inspirada por Dios, nos tiene que decir, para que quizás nosotros podamos salir un poquito más parecido a Cristo hoy de aquí, o con la aspiración de parecernos más a Cristo. Porque en resumidas cuentas, si hacemos eso, si logramos eso, todos nos vamos a beneficiar. Se va a beneficiar uno mismo, nuestra familia, nuestra iglesia, la sociedad en general. Y dice así la palabra de Dios, capítulo 4, del 11 al 16. Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos. Y note esa palabrita que viene ahí, porque esa palabrita se repite varias veces en esta porción de la escritura. Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, y de nuevo se repite, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De nuevo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por medio de todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en cual que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado, unido por la cohesión de las coyunturas, provee, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, en la medida que vamos mirando la palabra más de cerca, recuerde esas palabritas, para, porque todas esas cosas que el apóstol Pablo señala son para algo, y eso es lo que nosotros queremos ver en esta hora, porque eso nos va a ayudar a ser mejor iglesia, a ser mejores cristianos. En primer lugar, en el versículo 11 dice que él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El dador de los dones, si usted tiene un don, al menos uno o más de uno, tiene que darse cuenta y tenerlo bien claro
Eso no viene por astucia humana, eso no viene porque usted ha tenido un grado de educación más alto que el resto de los hermanos. Eso no viene porque usted ha tenido ciertas experiencias en su vida que lo han llevado a aprender ciertas cosas. El don es algo que Dios lo da. Dios le ha dado al menos un don a cada uno de los que se han arrepentido de sus pecados y han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Usted tiene un don que ha sido dado por Dios. Ahora, una cosa importante de observar es que no a todos se le han dado los dones que Pablo especifica ahí. Hay dones que Dios le ha dado a la iglesia, a apóstoles. No apóstoles como esos que vemos por ahí que andan con guardaespaldas. El apóstol que Pablo se refiere aquí es aquel que es uno apartado por Dios para hacer la obra de comenzar nuevas iglesias, hacer la obra de irse a un campo misionero y comenzar obras. A otros son profetas. Estos son aquellos que hablan la palabra de Dios, aquellos que son llamados por Dios, que se les ha dado ese don específico de predicar la palabra de Dios, de predicar lo que Dios ya ha establecido en su palabra. El profeta es aquel que habla, en el Antiguo Testamento hablaba lo que Dios le decía para decir, y a cada uno de nosotros que somos la iglesia, dentro del contexto de la iglesia, siempre va a haber aquellas personas llamadas a predicar la palabra. También hay otros que son evangelistas, personas que tienen una pasión que es extraordinaria, que a veces uno ni sabe cómo es eso, que quieren hablarle de Cristo a las personas. Y otras personas que son pastores y maestros, pastores que huelen a ovejas, pastores que son capaces de ir la milla extra con las ovejas, y maestros, por supuesto. Pero noten el versículo 12. El versículo 12 dice, a fin de capacitar a los santos. Todo eso que Dios le da a la iglesia, el fin es capacitar a los santos. Capacitar a aquellos que han sido apartados por Dios, salvados por Dios, que están dentro del contexto de la iglesia. Todos esos dones tienen la intención de capacitar a los santos, capacitar a la iglesia. El don que Dios le da a usted y a mí no es para yo gloriarme, no es para yo exaltarme, no es para yo pensar que soy más que el otro, que quizás tiene otro don, pero no tiene un don tan prominente, quizás, o de estar aquí en el frente. Esos dones que Dios nos da son para capacitar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Ahí Pablo nos da la respuesta, para la obra del ministerio. Nosotros tenemos la responsabilidad de capacitar a los santos. Cada uno en un nivel diferente. Cada uno con dones diferentes. Pero tenemos que tener en mente que el don es para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y todos esos dones que hemos mencionado ahí
tienen que ver con el fortalecimiento de la iglesia. Implica una responsabilidad para cada uno de nosotros que tenemos que usarlo. Usted no va a guardar ese don ahí en el closet de su casa y dice, ay, qué bueno, yo tengo el don de evangelista. No, usted tiene que salir a la calle y predicar el evangelio si es un evangelista. La iglesia, una iglesia que es saludable, tiene que usar los dones para edificar la iglesia, para la edificación, como dice Pablo ahí en el versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo y tenemos la responsabilidad de mantener ese miembro sano. Yo soy un miembro del cuerpo de Cristo, porque si ese miembro se enferma, el cuerpo padece, el cuerpo también sufre, el cuerpo de Cristo sufre. Entonces tengo la responsabilidad de mantenerme sano como miembro del cuerpo. ¿Usted ha tenido alguna vez algo que le ha salido en su cuerpo? En una oreja, quizá, en la nariz, le salió algo que le molesta. Usted sabe el efecto que tiene eso, el malestar que eso produce. ¿Usted alguna vez se ha machucado un dedo con un martillo o algo así? Y que ha perdido la uña. ¿Usted le ha pasado eso? Eso es doloroso. Eso le afecta a usted. Una cosa tan sencilla como la uña, que usted se dio un golpe o algo así, pero afecta al cuerpo. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad grande de, como parte del cuerpo de Cristo, procurar que ese cuerpo se mantenga sano, porque si no, vamos a sufrir las consecuencias, todos. Esto no es que yo estoy mal y los otros van a estar bien, felices y contentos. No, afecta el cuerpo de Cristo. Si yo no ando como debo andar, no camino como debo caminar. La obra no es de uno o dos o tres en la iglesia. La obra es de todos. Y está en juego la salud del cuerpo de Cristo. Por eso que la iglesia debe procurar la capacitación. La capacitación usando los dones de la iglesia. Y esa capacitación es procurar un estado completo, un cuerpo bien fornido, bien ajustado, bien preparado para toda la pelea, la batalla que presenta la vida cristiana. Y nosotros debemos tener ese tipo de ejemplo en nuestra vida y pensar que cuando nosotros cometemos pecados que afectan al cuerpo de Cristo, estamos afectando a todos nuestros hermanos, a toda la iglesia. Y hermanos, una de las cosas que nos dice la palabra es que nosotros tenemos que capacitar a los hermanos. ¿Cómo voy a capacitar a los hermanos? ¿Cómo lo voy a capacitar? Hay 4 maneras básicas que la Biblia nos demuestra por lo cual los hermanos son capacitados. La Biblia nos habla claramente. Número 1, por medio de su palabra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. La palabra es útil.
La palabra es útil. Vamos ahí. Quizá a usted se le ha olvidado ese versículo, pero es bueno recordarlo. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Y dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y note para qué es útil. Aparte de todo eso, cuando usted aplica la palabra, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Usted sabe que muchas veces nosotros como cristianos, nosotros pensamos que nosotros debemos hacer muchas cosas para Dios. ¿Sí o no? ¿A usted le ha pasado eso por la mente? Yo quiero hacer muchas cosas para Dios. Pero lo más importante es descubrir lo que Dios quiere hacer con usted. Lo más importante en la vida es descubrir lo que Dios quiere hacer a través de usted. Porque dice que Dios lo salvó y Él preparó obras para que usted anduviese en ellas de antemano. Entonces, ¿cuál es la obra que Dios tiene preparada para mí? De antemano, Él la tiene preparada. Yo lo que tengo que descubrir cuál es. Y cuando yo la descubro, entonces me uno a Dios en la obra que Él preparó de antemano para mí. Y entonces yo ahí me desempeño en eso que Dios quiere que yo haga. Pero eso tiene que ver con mi conocimiento de Dios. Yo no puedo saber cuál es la obra que Dios ha preparado de antemano para mí, para que yo ande en ella, si yo no conozco a Dios, si yo no tengo una relación íntima con Dios, si yo no conozco su palabra. Por eso es que yo tengo que procurar conocer la palabra de Dios para yo poder descubrir dónde es que Dios me quiere. Porque dice ahí en ese versículo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y eso no solamente aplica a los hombres, porque quizás las mujeres están diciendo aquí: no, eso no es para mí. Pero eso aplica a ustedes también. Eso es para todos nosotros. Entonces yo tengo que conocer la palabra. ¿Cómo me capacito? Para usar mis dones, conociendo la palabra. Número 2, la oración. La oración. El hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que correr detrás de Dios de rodillas todos los días. Eso no tiene otro asunto. No hay otra opción. Usted tiene que levantarse y estar en oración, y acostarse y estar en oración. Y durante todo el día, en la medida que usted desempeña la labor, lo que usted está haciendo, usted debe estar en oración. Señor, ayúdame. Señor, necesito de ti. Señor, glorifícate en mi vida. Yo no quiero ser una persona que se deja llevar por los deseos de la carne. Y yo necesito de ti, Señor. Ayúdame en el día. El camino más seguro, hermano, para la extinción espiritual de una iglesia, para la extinción espiritual de un matrimonio, para la extinción espiritual de cualquier relación, comienza con la falta de oración, la falta de devoción, la falta de usted estar en la palabra de Dios. Muchos matrimonios a veces vienen a pedir consejo. Y lo primero que le preguntamos es: ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Cómo está tu vida de oración con tu esposo? Porque de ahí se desprende todo lo demás. Si eso está mal, lo demás va a estar mal también. Hay 3 cosas que los matrimonios tienen
¿Cuáles son los problemas más comunes en los matrimonios? Falta de devoción con la palabra, problemas en la finanza y problemas en su vida íntima. Si usted no tiene un buen conocimiento de la palabra, si usted no tiene una buena comunión con Dios, si usted no está orando con su esposa, con su esposo, lo demás va a estar fuera de orden. Porque a la hora de gastar, usted no va a pensar que es importante consultar con su esposo o con su esposa. Usted no va a estar mirando eso. ¿Por qué? Porque como lo primero, lo más importante, la vida de oración, la vida en la palabra no está bien, entonces lo demás que se desprende de ahí va a tener problemas. Eso es una garantía. Otra de las cosas que nos capacitan a nosotros, aunque nos duela, aunque nos parezca difícil, es la prueba y el sufrimiento. La prueba número 3, la prueba número 4, el sufrimiento. Santiago dice en el capítulo 1, del 2 al 4, que la prueba produce paciencia. Que la prueba es importante para nuestra vida. Usted no se preocupe cuando venga la prueba, aunque sí nos preocupamos. No se angustie cuando venga la prueba, aunque sí, como seres humanos caemos ahí. Pero usted tiene que mirar la prueba en lo que Dios está haciendo con usted. Dios está formando la imagen de Cristo en usted y eso a veces implica sufrimiento, implica dolor. Versículo 12 de ahí de Efesios dice que nosotros debemos estar capacitados para la obra del ministerio. La iglesia debe involucrarse activamente en la obra del Señor, la iglesia. Ahora yo quiero que veamos algunas cosas que son importantes ahí en Efesios, versículos 13 al 15. Vaya ahí por un momento. Capítulo 4 del 13 al 15. Dice que primeramente, como habíamos visto, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y vamos a ver ahora lo que sigue. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso es importante. Y del conocimiento pleno del Hijo de Dios y la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Vamos a ver cuál es el propósito de ese patrón de Dios, porque ahí se desprenden varias enseñanzas que son importantes para la iglesia y para cada uno de nosotros que queremos servir al Señor. Número 1, Pablo señala ahí unidad de la fe. Unidad de la fe. La unidad para Dios es importante. De hecho, Dios es una unidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios se hace ver, se deja ver por medio de una unidad. La unidad es importante para cada uno de nosotros.
La iglesia no puede darse el lujo de estar desunida. Yo no puedo darme el lujo de ser un agente de división en la iglesia. Yo no puedo, porque la división no es de Dios. La división no es algo que Dios nos da. Si usted en algún momento ha pensado en términos de dividir algo en la iglesia, algo que está sucediendo en la iglesia, eso no es de Dios, hermano. Entonces el apóstol Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y eso tiene que ver con todo lo que había dicho anteriormente, que tiene que ver con la capacitación de los hermanos para el ministerio y el uso de los dones, para que todos podamos unidos, porque somos parte de un cuerpo. Usted se imagina que los pies suyos tuvieran su propio cerebro y uno dijera, yo voy para allá, y el otro, no, yo voy para acá. Pablo lo que está tratando de decir, en la medida que nosotros nos capacitemos y entendamos nuestra función en la iglesia para capacitar a los santos, para que eso produzca la unidad que nosotros necesitamos como cuerpo de Cristo, entonces nosotros vamos a caminar en la misma dirección. Y eso es parte de lo que usted necesita como cristiano, tener una prioridad de la unidad. Lo que yo hago para la iglesia tiene que producir unidad. Es importante eso. En segundo lugar, el apóstol Pablo ahí menciona el conocimiento de Cristo. El apóstol Pablo no está hablando ahí de un conocimiento para salvación. Es un conocimiento que tiene que ver con el hacer lo correcto, con el hacer las cosas con precisión. Eso es lo que Pablo está diciendo. Para el conocimiento de Cristo, pleno del Hijo de Dios, el conocimiento pleno. Más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de la plenitud y lo que eso implica para cada uno de nosotros. Además, el apóstol Pablo habla ahí en esos versículos de la madurez espiritual. Dice ahí, para que a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta es madurar. Usted no puede quedarse con un mango verde, que puede ser que a algunos les gusta. No, pero usted tiene que madurar en su vida cristiana. Usted tiene que procurar cultivar aquellas cosas que Dios le ha dado y madurar en su vida cristiana. No podemos quedarnos como bebitos espirituales. Tenemos que madurar. Cada vez estar mejor. Cada vez parecerme más a Cristo. Mis acciones, filtrarlas por las características que veo en Cristo, y yo decir, este mes, que yo pueda evaluar y decir, me estoy pareciendo más a Cristo este mes. Si yo tuviera que evaluar mi parecer a Cristo en el mes que pasó, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo voy? Porque es importante, tengo que madurar, tengo que aspirar a ser un cristiano maduro. Y además, en el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. La doctrina es importante, hermanos.
La doctrina es importante. Yo no puedo abrazar cualquier cosa que se le ocurra a cualquier loco por ahí, que hay muchísimo, y pensar que esa es la verdad. La verdad está aquí. Yo lo que tengo que descubrir lo que Dios ya ha dicho y cómo eso se aplica a mi vida. Yo tengo que hacer ese ejercicio cada día. Señor, déjame ver qué es lo que tú has dicho en tu palabra con respecto a este asunto, a este pecado que yo pueda, o a esta tentación que yo pueda estar pasando. La Biblia es clara, hermano, en todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida cristiana. La Biblia es clara. Hay otros asuntos que son un poco más profundos, que tienen que ver con la teología, pero en lo que tiene que ver con el diario vivir, la Biblia es clara. Cuando venga la tentación, ¿qué dice la Biblia que usted debe hacer? Huir. Eso no hay que ir a la universidad para aprender eso. Viene la tentación, yo salgo huyendo. Nada más, eso no es, no tengo que llamar al pastor, tengo una tentación, ¿qué usted cree? No, usted salga corriendo y ya, eso es lo que dice la Biblia, es sencillo. La Biblia dice que nosotros debemos orar. Eso no es, usted no tiene que ir a un seminario para eso. Son cosas sencillas de la vida, cosas prácticas que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Además, ahí el apóstol Pablo dice que debemos tener un testimonio amoroso. Mire el versículo 15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, abordamos a un hermano que está quizá al borde de cometer un pecado o que ha cometido un pecado, pero no lo hacemos en amor? Tenemos que tener un testimonio amoroso, auténtico en nuestra vida cristiana. Si nosotros queremos parecernos más a Cristo, si nosotros queremos formar el carácter nuestro conforme al carácter de Cristo, tenemos que hacer eso, tener un testimonio amoroso. El autor del Progreso del Peregrino dijo acerca de los cristianos: cuando sus vestiduras sean blancas, el mundo reconocerá que son de Dios. Cuando vivamos una vida en santidad, el mundo se va a dar cuenta, va a decir: wow, es verdad. Y un poeta alemán dijo lo siguiente: ese no era cristiano, pero él observaba a los cristianos y dijo: muéstrame tu vida redimida y quizás me sienta inclinado a creer lo que o quién es tu Redentor. Muéstrame, déjame ver cómo es tu vida, déjame ver cómo es tu comportamiento, déjame ver cuando alguien te presiona el botón que no debió presionarte, a ver cómo tú reaccionas. Déjame ver cómo es que, porque tú me dices que tú eres cristiano, pero a la hora de yo ver tu vida, yo no estoy viendo mucha evidencia de lo que tú eres. De la vida auténtica del cristiano es una vida que habla del Evangelio. Es una vida que dice: yo verdaderamente, yo soy un cristiano que estoy dispuesto a pasar quizás por un sufrimiento de una manera que glorifique a Dios, por una situación de una manera que glorifique a Dios. Y dice ahí Pablo: crezcamos
en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Crezcamos en todos los aspectos de la vida. Yo necesito crecer. Es un crecimiento constante en la vida, pero enfocado en Cristo. Tiene que estar enfocado en Cristo. Algo que yo cada vez que pueda durante el día decir, yo estoy siendo como Cristo, yo estoy comportándome como Cristo, mi carácter se está formando cada día como el carácter de Cristo. La Biblia nos dice claramente que nosotros debemos ser como Él, debemos parecernos a Él. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11, 1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y eso es una aspiración, eso es algo que nosotros no podemos perder de nuestro radar. ¿Sabes por qué? Porque tú no sabes, ni yo sé lo que Dios va a hacer contigo. Cuando Dios forma el carácter en una persona y dice, ahora lo voy a usar, ni usted tenía en el radar aquello que Dios podía hacer con usted. ¿Usted cree que Pedro tenía en su radar que él iba a predicar y se iban a convertir 3,000 personas? ¿Usted cree que estaba en el radar de este pescador? Pero estaba en el radar de Dios, estaba en el radar de Jesús. Cuando Jesús lo sale a buscar en aquella pesca milagrosa y él se da cuenta de quién es él, que él es un pecador y está delante del Dios de los cielos, del Dios creador, del Dios que es capaz de hacer cosas increíbles. Ahí en Lucas 5, del 1 al 11. Y el Señor le dice, ¿sabe qué, Pedro? Ahora te voy a hacer pescador de hombres. Y Pedro estuvo dispuesto a dejarlo todo y seguir a Cristo. Yo no creo que Pedro en aquel momento haya pensado o estuviera en su radar que él iba a predicar y se iban a convertir 3,000 personas. Pero estaba en el radar de Jesús. Jesús sabía lo que él podía hacer con un hombre que se sometiera a él, que se sometiera a su señorío. Jesús sabía lo que venía para él. Pedro no lo sabía. Pedro, ¿qué iba a pensar Pedro que él iba a predicar? En Gálatas 4:19, Pablo también escribe ahí a los Gálatas diciendo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y en Efesios 5:2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En cuanto a lo que hablábamos acerca del sufrimiento, 1 Pedro 2:21, para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y uno de mis versículos favoritos, hermano, un versículo pequeñito, yo espero que usted hoy se lo lleve y lo recuerde y lo atesore y lo haga parte de su vida. Primera es Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermano, eso me da escalofrío a mí. Cada vez que yo pienso que cuando yo digo que yo soy cristiano, y entonces veo mi semana y digo,
¿de verdad yo andé como él anduvo? ¿Será verdad que yo fui capaz de andar como él anduvo? Ese ejercicio a mí me gusta hacerlo cada semana. Mirar la semana y decir, ¿será verdad? Porque yo estoy diciendo que yo soy cristiano, yo estoy compartiendo el evangelio con la gente, pero ¿será verdad que yo andé como él anduvo? ¿Será verdad que yo fui capaz de eso? Con mi esposa, ¿será verdad que yo le expresé ese amor sacrificial que debo tener por la iglesia? Porque Pablo más adelante habla de cómo yo debo amar a mi esposa, como Cristo amó a la iglesia. ¿Será verdad que la mujer ha tratado a su esposo durante la semana con el respeto que él merece? Porque también esa es una característica de Cristo. Cristo trató a las personas con respeto. Aún aquellos que estaban en contra de él, siempre mostró respeto hacia ellos. Haga ese ejercicio. ¿Cómo estoy esta semana? ¿Me parezco más a Cristo? ¿Qué tengo que hacer para crecer a la estatura del varón perfecto, Cristo? ¿Qué tengo que hacer? Sigamos adelante, avanzando ahí en el pasaje, para que veamos dónde está el poder para el patrón de Dios, para su iglesia y para cada uno de nosotros. Dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme el funcionamiento adecuado de cada miembro, note, funcionamiento adecuado de cada miembro. ¿Qué pasa cuando hay eso? Dice, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. El crecimiento de la iglesia no es el resultado de métodos sagaces, de cosas que se me ocurren, sino de que cada miembro del cuerpo haga uso de su don espiritual en un contacto estrecho con los demás creyentes. Donde cada miembro del cuerpo haga uso de sus dones. Donde cada miembro del cuerpo se preocupe por el bienestar del otro miembro. ¿Qué usted hace cuando le cae algo en el ojo? ¿Ah? Se lo saca. Usted lo saca, porque usted eso le molesta, eso le causa molestia, está causando molestia en el miembro ese. Entonces, hermano, cuando usted de alguna manera cause molestia en otro hermano, analice su vida. A lo mejor usted es una espina para otro hermano. Usted es un clavo en el zapato del hermano. ¿Usted se le ha metido la piedra en el zapato alguna vez? Y usted sigue caminando. Hay algunos que sí. Pero lo que debemos hacer es sacarnos la piedra enseguida. Porque si no, va a haber una laceración ahí y va a tener que ir a ver a la doctora Berenice. No, sáquese la piedra. Pero a veces nosotros también somos capaces de tirarle pedrada a los otros hermanos, tirarle piedra a los otros hermanos. En vez de flores, piedra a los otros hermanos. Y nos fijamos tanto en los defectos de los hermanos. Y la Biblia nos manda a que nos edifiquemos uno a otro, a que nos amemos uno a otro. Cristo es la fuente, hermanos, de la vida y el poder del crecimiento de la iglesia.
Y Él facilita eso mediante los dones que Él le ha dado a su iglesia, a cada creyente. Un ministerio mutuo en coyunturas que permite el contacto entre los creyentes. El poder en la iglesia fluye a partir del Señor mediante creyentes individuales y relaciones personales entre los creyentes. Jesús, cuando le hablaba a los fariseos, ahí en Juan capítulo 13, vamos a ir ahí por un momento. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Esos son unos versículos, hermanos, que usted debe atesorarlos también en su vida. Son importantes para su vida, para ayudarnos a formar el carácter de Cristo en nosotros. Él les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Eso es importante. Eso es importante para nuestra vida. Y es importante para nuestra vida que usted recuerde cómo el apóstol Pablo define el amor. 1 Corintios 13, el apóstol Pablo dice cómo es el amor. Y es bueno, es un buen ejercicio recordar cómo es el amor. Porque si el mandamiento nuevo es que nos amemos los unos a los otros, yo digo, bueno, ¿y cómo es el amor? Yo tengo que recordar eso, porque se me puede pasar por alto a la hora de expresar amor por mi hermano y por mi hermana. Entonces dice ahí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, un pasaje muy conocido, pero quizás usted no se ha detenido a mirar hay unos versículos que hay ahí, que son los versículos 4 al 7. Y es importante esto porque si nosotros queremos ser como Cristo, parecernos a Cristo, recuerden lo que dice la palabra de Dios en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cómo es el amor? ¿Cómo es el amor? Dice, versículo 4, el amor es paciente. Paciente, hermano. Usted tiene que ser paciente con su hermano. Si la meta es parecernos más a Cristo, y si Cristo es amor, si Dios es amor, y Cristo demuestra su amor, entonces yo tengo que ser paciente. Dice, el amor es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. ¡Ay! ¿Cómo es eso? Pero si yo aprendí que el que me la hace la paga, y yo aprendí ojo por ojo y diente por diente, pero dice que no toma el mal en cuenta, el mal recibido. De hecho, Pablo dice que yo puedo vencer el mal con el bien. En Romanos 12:21 dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Entonces, mi hermana me hizo un mal, yo le tengo que hacer un bien. Si espero vencerla, si espero vencer y aplicar lo que la palabra me dice, que yo voy a vencer el mal con un bien.
la hermana me hizo mal, te regalo una rosa. La encontré en el camino, como dice la canción. Óigame, eso es difícil, pero ahí lo dice. Dice, no toma en cuenta el mal recibido. Tampoco guarda un archivo del mal que me hicieron. Me hicieron algo y yo tengo un archivo ahí. Yo lo tengo archivado. Cuando me hace otra cosa, pero es que me hizo esto, aquello, lo otro. Eso no funciona. Eso no sirve. Eso no es lo que dice la palabra. No toma en cuenta el mal recibido. Si quiero parecerme a Cristo, ¿cómo fue que dijo Cristo en la cruz? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. ¿Y saben quién entendió eso bien? El primer mártir de la iglesia, Esteban, entendió eso bien. Señor, no le tomen en cuenta. Óyeme, lo están apedreando, sangrando el hombre, a punto de morir. Y dice, Señor, no le tomen eso en cuenta. Perdónalo. Esa es la actitud que hubo en Cristo. Esa es la actitud que debe haber en nosotros también. Dice además, ahí, versículo 6, no se regocija en la injusticia. Si hay una de las cosas que Dios odia, es la injusticia. En el Antiguo Testamento, los tres males del pueblo de Dios eran injusticia social, ritualismo religioso e idolatría. Una y otra vez Dios condena eso. Dios condena eso. La injusticia. Yo no puedo regocijarme en la justicia. ¿Usted ha visto a alguien alguna vez que se ha caído, que se cayó? Y la reacción de mucha gente es reírse. ¿Usted se ha reído de alguien que se cae? Oye, la verdad que el pecado en nosotros es algo terrible. Se cayó de la bicicleta. Nos gozamos en algo porque a lo mejor alguien dejó algo ahí que el hombre se cayó. Y nos gozamos en cosas que no debemos estar gozándonos de ellas. Dice, sino que se alegra con la verdad. Se alegra con la verdad. Todo lo sufre. ¿Cómo? Todo lo sufre. Y entonces, ¿qué hay de pare de sufrir? Porque la gente está loca por dejar de sufrir, pero dice que el amor todo lo sufre. Yo tengo que estar dispuesto a sufrir en mi vida. Por amor a los demás, por amor a mi hermano, por amor a mi hermana. Yo tengo, salí por la puerta y me pisó un callo. Y yo lo que quiero es matarlo. No sufralo, quédese callado, quédese tranquilo. ¿Viste cómo viste? No me saludó. No, sufra tranquilamente. Porque usted quiere demostrar amor, usted quiere parecerse más a Cristo. El amor todo lo sufre, todo lo cree. Eso no quiere decir que yo soy tan ingenuo que voy a creer todo lo que alguien me dice. Eso no es lo que dice ahí. Ese todo lo cree, lo que quiere decir es que yo le voy a dar el beneficio de la duda a mi hermano, que yo no lo voy a acusar hasta que yo no compruebe que lo que me está diciendo es una mentira, porque nosotros a veces lo que hacemos es acusar a alguien de mentiroso sin comprobar que lo que me está diciendo es verdad o no. Me dijo algo que parece una mentira, yo le voy a dar el beneficio de la duda, porque por encima de eso está el amor y yo tengo que amarlo. Todo lo espera, todo lo soporta. Así es el amor. Así es el amor. Y si Cristo nos ha dado ese mandamiento allí de amarnos los unos a nosotros, tenemos que conocer eso. Filtrar mi amor por la definición de amor
que se encuentra en la palabra. Y una iglesia sana, una de las características de una iglesia sana es que tiene que tener amor los unos por los otros. Ya para ir terminando, hermanos, dice en el pasaje ahí de Efesios hay dos propósitos que se encuentran en dos lugares del pasaje. Versículo 13b y versículo 15b. Alcanzar toda la medida de la plenitud de Cristo. Y en el 15b, en todas las cosas creceremos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. En la práctica, ¿qué significa eso? Eso requiere que los pastores, los maestros, desempeñen su función, una función de equipar, y dejen de hacerlo todo en la iglesia. Yo recuerdo una vez que nos invitaron a una iglesia, el pastor predicaba, cantaba, tocaba, él era el hombre orquesta. Y no es así. Los pastores tenemos que capacitar a las personas. Alcanzar toda la medida, la plenitud de Cristo, yo tengo la responsabilidad de yo alcanzarla y capacitar a otros para que alcancen. Y requiere también que los miembros de la congregación descubran su propio ministerio y comiencen a practicarlo efectivamente para que el cuerpo de Cristo pueda ser bien equipado, pueda ser diligente, cada uno haciendo la función en el cuerpo de Cristo. Requiere también que los líderes guíen a la iglesia a que sigan a sus líderes en una tarea emocionante, una tarea donde Dios nos puede sorprender, una tarea donde quizás no esté en su radar que usted va a predicar un día y se van a convertir 3,000 personas, como no estaba en el radar de Pedro. Una iglesia que se propone cada vez más parecerse a Cristo, porque dice que en todas las cosas crecer en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Ahí en el versículo 13 habla de la plenitud de Cristo. Y esa palabra a veces uno ni piensa en ella, pero yo quiero que usted piense en ella. Vamos a ver lo que dice una definición de la plenitud. Dice, la idea de plenitud expresa la condición de que algo ha sido llenado o contabilizado en su totalidad. Es un término que proviene del latín, que significa completo, lleno, por lo que tiene un sentido cuantitativo. Lo contrario de plenitud sería escasez o vacío. La plenitud, hermano, es el momento, es el momento del apogeo mayor, del mayor esplendor de alguien. Es el punto culminante de la carrera de alguien. Es hablar quizás sobre llegar al punto, al momento óptimo en la vida. Es decir, que todo ha llegado a un momento donde uno se siente más realizado. Esa es la idea del cristiano es llegar a ese punto. La idea del cristiano es llegar a tener la plenitud de Cristo, a parecerme tanto a Cristo que yo mismo me sorprenda. Yo diga, wow, lo que ha pasado esta semana, yo he sido capaz de comportarme como Cristo.
El hombre o la mujer que alcanza la plenitud de Cristo se encuentra lleno de amor hacia Dios, lleno de amor hacia los demás. Y ese es un deber de cada uno de nosotros como cristianos, alcanzar la plenitud de Cristo. Y Dios es tan bueno que ya te ha dado una medida de la plenitud de Cristo. Nos ha dado una medida de la plenitud de Cristo. En Juan 1:16 dice lo siguiente: pues de la plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. De manera que ya usted tiene una porción de esa plenitud de Cristo. Pero usted tiene que seguir buscando parecerse más a Cristo, buscando tener más esa plenitud de Cristo, y eso significa que usted tiene que seguir creciendo, que su carácter tiene que seguir formándose a la imagen de Cristo. Dice la Biblia que Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y eso, hermanos, eso no es poca cosa. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina que Dios quiere que usted y yo seamos conforme a la imagen de Cristo cada vez más? Pero a mí me toca una parte que hacer. Ya Dios me ha dado una porción de la plenitud de Cristo, pero yo tengo que seguir aumentando con la ayuda de Dios, crecer más a la plenitud de Cristo. Quisiera que fuéramos un momentito ahí al Salmo 119:11. Dice lo siguiente: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Usted quiere parecerse más a Cristo? Atesore la palabra de Dios. Cuando Cristo comienza su ministerio, el diablo le sale a tratar de detener el avance de Cristo en el ministerio. ¿Y qué es lo que Cristo hizo? Citó la palabra. Atesore la palabra. ¿Usted quiere parecerse más a Cristo? ¿Ustedes recuerdan cuántas veces Cristo oró en los evangelios? Ore, hermano. ¿Quiere tener la plenitud de Cristo? Atesore la palabra. Ore. Muera al pecado. Acepte los sufrimientos, las pruebas que Dios trae a su vida, que está formando el carácter de Cristo en usted. Dice en 1 Juan 3:3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahí vemos, hermano, el patrón de Dios para la iglesia. Ahí vemos el patrón de Dios para nosotros. La iglesia tiene que capacitar, pero la iglesia no solo es el pastor. El pastor es un miembro más del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos que
ser parte de ese trabajo de capacitar a la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos que buscar la plenitud de Cristo. Y yo tengo que morir al yo. Para terminar, yo quiero que usted busque ahí Juan 12:24. Y con eso termino. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. De manera que si no muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hay que morir. Para llenarnos de la plenitud de Cristo tenemos que morir. Tengo que morir al yo que me traiciona, que trata de interponerse, que es un obstáculo muchas veces para que la plenitud de Cristo sea llenada en mí. Y eso tiene que ver con mi disposición. Señor, yo quiero ser llenado de tu plenitud, yo quiero tener tu plenitud, ser completo en ti. Y yo sé que me faltan muchas cosas. Yo sé que yo no estoy ahí, pero de ahora en adelante yo quiero hacer ese ejercicio semanalmente, evaluar mi vida a la luz de la plenitud de Cristo. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi carácter? ¿Cuáles son las áreas que yo necesito crecer en ella? ¿Dónde es? Yo soy pasivo, agresivo. Yo soy pasivo, compulsivo, o pasivo o agresivo, compulsivo. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es mi carácter? ¿Cómo es mi comportamiento? A la luz de todo lo que hemos dicho, especialmente a la luz del amor. ¿Cómo está mi carácter? ¿Cómo soy yo? Porque, hermano, cada uno de nosotros debemos querer el resto del año parecernos más a Cristo, vivir en la plenitud de Cristo. Y eso significa que yo tengo que hacer ajustes en mi vida, ajustes en mi comportamiento. Yo no puedo seguir de la misma manera. Yo no puedo pensarme que yo soy la última Coca-Cola del desierto, que yo soy lo mejor que se ha inventado. Sí, usted es precioso ante los ojos del Señor, pero usted tiene que seguir creciendo, porque ninguno de nosotros hemos llegado a la madurez que necesitamos. Entonces es intencional cada semana evaluarme dónde estoy. Y eso, los varones que nos vamos a reunir, vamos a mirar lo que yo llamo las 5C, en lo que tiene que ver con lo que nosotros somos, y ver cómo estamos a la luz de eso, para continuar creciendo juntos, hermanos, creciendo como el cuerpo de Cristo. Aquí no hay nadie mejor que otro. Cada uno de nosotros nos necesitamos. La iglesia necesita de que nosotros podamos seguir creciendo juntos, con nuestros defectos, con nuestros obstáculos, pero tenemos que cada semana procurar parecerme más a Cristo. Haga una escala del 1 al 10 en su casa, del 1 al 10. Y honestamente, a la luz de las cosas que hemos hablado, mire
¿Dónde usted está? Del 1 al 10. Y sea honesto. La escala de parecerme más a Cristo. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en un 1? No importa, hay esperanza. Estoy en un 10. Si usted está en un 10, tenga cuidado. Tenga cuidado que usted piense que está en un 10 cuando está en un 2 o en un 3. Tenga cuidado con eso. Porque el 10, usted va a llegar al otro lado de la gloria. De este lado de la gloria, yo creo que ninguno de nosotros lleguemos al 10. Pero siga avanzando. Procure avanzar en su vida para parecerse más a Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por las palabras del apóstol Pablo a una iglesia que él amaba. Y gracias porque sabemos que tú amas a esta tu iglesia también, Señor. Y esas palabras que fueron útiles para aquella iglesia también son útiles para nosotros. Yo te pido, Señor, que nosotros podamos cada vez, Señor, ser moldeados por ti. Cada vez, Señor, movernos en la dirección correcta de que tú trates con aquellas áreas de nuestra vida que necesitan de tu ayuda, que necesitan de tu intervención para nosotros podernos parecernos más a Cristo. Estos patrones que tú le das a la iglesia y a cada uno de nosotros, Señor, que nosotros podamos verlos claramente. Que no solamente estos versículos que hemos leído ahí del capítulo 4, del 11 al 16, lo dejemos hoy aquí y no los recordemos más durante los próximos días. Señor, no, evita eso, que nosotros podamos mirar esos versículos y aplicar las cosas que tenemos que aplicar a nuestra vida, Señor. Te pido que tú nos ayudes y que tú nos guíes, Señor, y que nosotros podamos, Señor, cada semana poder evaluar nuestro comportamiento, poder evaluar, Señor, nuestra vida cristiana a la luz de tu palabra y poder decir, bueno, hoy hubo un incremento, o esta semana hubo un incremento en mi vida para parecerme más a Cristo. Podamos hacer ese ejercicio, Señor. Ayúdanos, Señor, bendice tu iglesia, Señor. Bendice a los líderes de la iglesia, a cada uno de los miembros de la iglesia, quizá aquellos que están visitando aquí, que si hay alguien que está visitando aquí hoy, que pueda tomar a Cristo. No mirar tanto los defectos de la iglesia, o lo que le pareció o lo que no le pareció, pero mirar a Cristo, poner su mirada en Cristo, que es aquel que dio su vida y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y en Él, solamente en Él hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Gracias, Señor, por Cristo. Bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.